Aquella noche, arrodillado en el piso frío, con las manos temblando y el corazón deshecho, un hombre susurró algo que cambiaría su destino. «Señor, hoy entierro mi orgullo». Y en ese instante, sin gritos ni truenos, Dios comenzó a enterrar cada uno de sus problemas. Hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacerse en silencio. ¿Cuántos de mis problemas los estoy cargando yo mismo porque me niego a soltar mi orgullo? No es una pregunta cómoda, no es una pregunta que uno quiera responder frente a un espejo, pero es la pregunta que hoy vamos a enfrentar juntos, sin rodeos, sin adornos, mirando de frente lo que muchas veces preferimos esconder detrás de nuestra dignidad herida. El orgullo no llega vestido de monstruo, llega vestido de razón. Llega diciéndote que tienes derecho a estar molesto, que mereces una disculpa antes de perdonar, que ceder es debilidad, que bajar la cabeza es perder. Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, construimos una prisión hecha de argumentos que suenan justos, pero que nos mantienen alejados de la paz que Dios quiere darnos. Charles Spurgeon, aquel predicador que supo hablarle al corazón humano como pocos, decía que el orgullo es una maleza que crece en cualquier terreno, incluso en el terreno de quienes ya han sido perdonados. Él advertía que un cristiano puede predicar humildad los domingos y vivir atrincherado en su propio ego durante toda la semana. Esa palabra golpea, porque muchos de nosotros conocemos ese conflicto de cerca. Piensa por un momento en esa relación que se rompió hace meses, quizás años, y que sigue rota simplemente porque ninguno de los dos quiso dar el primer paso. Piensa en esa oración que dejaste de hacer porque sentías que Dios ya no te escuchaba, cuando en realidad eras tú quien había cerrado la puerta con el pestillo del resentimiento. El orgullo no solo separa a las personas entre sí, separa al alma de su Creador. La Escritura es clara y no deja espacio para la duda. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Resiste. No ignora, no pasa por alto. Resiste activamente a quien se aferra a su propia justicia. Y sin embargo, a los humildes les extiende gracia, favor inmerecido, una mano abierta que espera ser tomada. Spurgeon solía decir que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Esa distinción cambia todo. No se trata de humillarte hasta desaparecer, de fingir que no vales o que tus heridas no importan. Se trata de dejar de poner tu ego en el centro de cada conflicto, de cada silencio, de cada distancia que se ha ido formando entre tú y las personas que amas, entre tú y el Dios que te formó. Proverbios 16:18 lo dice sin suavizar el golpe. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No es una amenaza vacía, es una advertencia nacida de la experiencia de generaciones enteras que vieron caer imperios, familias y almas por el mismo motivo: la incapacidad de doblar la rodilla a tiempo. Y aquí está lo hermoso de todo esto. Dios no busca destruirte cuando permite que el orgullo se quiebre en tu vida. Busca liberarte. Porque mientras sigas cargando esa coraza de autosuficiencia, seguirás cerrado a la sanidad que Él quiere traer. El orgullo te hace fuerte en apariencia, pero te deja completamente solo por dentro. Piensa en las familias divididas por generaciones enteras de silencio, donde nadie recuerda ya por qué empezó la pelea, pero todos siguen defendiendo su postura como si fuera lo único que les queda. Piensa en los matrimonios que se apagan no por falta de amor, sino por exceso de terquedad. Piensa en las amistades que se perdieron por un mensaje que nunca se envió, por un perdón que se quedó atorado en la garganta. Dios ve todo eso y no se queda indiferente. Su palabra promete en 1 Pedro 5:6: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No dice si Él quiere, dice cuando fuere tiempo. Es una certeza, no una posibilidad. Cuando decides soltar tu orgullo, Dios ya está preparando el momento de tu restauración. Spurgeon lo entendía profundamente, porque él mismo luchó con las sombras de su propio corazón. No predicaba desde la teoría, predicaba desde la batalla.
y por eso sus palabras siguen atravesando generaciones. Porque no vienen de alguien que se sintió superior, sino de alguien que conoció de cerca la lucha entre el yo y la entrega total a Dios. Hay algo curioso en la naturaleza humana. Perdonamos con más facilidad a un extraño que a un familiar. Toleramos las fallas de un desconocido, pero guardamos con celo cada error de quien compartió nuestra mesa, nuestra sangre, nuestra historia. Y es precisamente ahí, en esos vínculos cercanos, donde el orgullo encuentra su terreno más fértil, porque cree que el amor le da derecho a exigir, en lugar de entender que el amor verdadero renuncia a exigir. Filipenses 2:3 nos da una instrucción que suena casi imposible en un mundo que premia la autoafirmación. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No dice que finjas que el otro tiene la razón cuando no la tiene. Dice que dejes de pelear por tener siempre la última palabra, que dejes de necesitar ganar cada discusión para sentirte válido. Hoy quiero que te detengas un instante y pienses en esa área específica de tu vida donde el orgullo ha construido un muro. Tal vez es una llamada que no has hecho. Tal vez es una disculpa que sigues posponiendo. Tal vez es simplemente la incapacidad de decir, me equivoqué delante de alguien que amas. Dios no te está pidiendo que te destruyas. Te está pidiendo que confíes lo suficiente en Él como para soltar el control. Antes de continuar con esta reflexión que va a tocar fibras muy profundas de tu caminar espiritual, quiero pedirte algo sencillo. Si este mensaje ya está hablando a tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí seguimos profundizando semana tras semana en la palabra de Dios, con enseñanzas que buscan acercarte más a su presencia. Y si sientes que tu vida de oración se ha vuelto seca, que hablar con Dios se siente más como un hábito vacío que como una conversación real, quiero contarte que preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Fue creada exactamente para personas que sienten esa distancia silenciosa, esa sequedad espiritual que nadie más nota, pero que tú sí sientes cada noche antes de dormir. Si quieres recuperar esa cercanía real con el Padre, adquiérela hoy mismo en el enlace del primer comentario fijado. No dejes pasar más tiempo cargando solo lo que Dios quiere cargar por ti. Hay una historia en la Escritura que retrata esto de una manera que parece escrita para nuestros días, aunque hayan pasado miles de años desde que sucedió. Se trata de un hombre llamado Naamán, un general poderoso, respetado, victorioso en cada batalla, pero que cargaba una enfermedad que ningún ejército podía vencer. La lepra le comía la piel poco a poco, y con ella también le comía la dignidad que tanto había construido. Cuando le dijeron que un profeta en Israel podía sanarlo, Naamán fue con toda la pompa que su posición exigía. Caballos, carros, sirvientes, regalos costosos. Llegó esperando un ritual a la altura de su grandeza, pero el profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Le mandó decir a través de un sirviente que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán. Y ahí, justo ahí, el orgullo de Naamán explotó. ¿Acaso los ríos de mi tierra no son mejores que todas las aguas de Israel?, reclamó furioso, dispuesto a irse sin la sanidad que tanto necesitaba, solo porque el método le pareció demasiado simple, demasiado humillante para alguien de su estatura. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo con Dios? Rechazamos la solución sencilla que Él nos ofrece porque preferimos algo que se vea más digno de nuestra imagen. Fueron sus propios sirvientes quienes lo hicieron entrar en razón. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y algo se quebró en Naamán en ese momento. No fue una derrota, fue una rendición. Bajó del carro, caminó hasta el río y se sumergió 7 veces en esas aguas que minutos antes había despreciado. La 7ª vez que salió del agua, su piel había cambiado por completo, como la piel de un niño. La sanidad llegó exactamente en el instante en que su orgullo terminó de morir en las orillas del Jordán, no antes.
no mientras seguía discutiendo, exigiendo, comparando. Llegó cuando se rindió. Esta historia nos enseña algo que necesitamos escuchar hoy con toda claridad. Muchas veces, la respuesta que estamos esperando de Dios ya está frente a nosotros, pero la rechazamos porque no cumple con nuestras expectativas de cómo debería llegar. Esperamos un milagro espectacular y Dios nos ofrece un paso sencillo de obediencia. Esperamos una señal en el cielo y Dios nos pide que perdonemos a esa persona que tanto nos costó. Piensa en cuántas veces has orado pidiendo restauración en una relación y al mismo tiempo te has negado a dar el primer paso porque sientes que no te corresponde a ti hacerlo. Piensa en cuántas veces has pedido paz interior mientras sigues alimentando el mismo rencor noche tras noche, como si esperaras que la paz llegara sin que tú sueltes nada. El apóstol Pedro escribió algo que conecta directamente con la experiencia de Naamán, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Fíjate que este versículo viene justo después de aquel llamado a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Primero la humildad, después la liberación de la carga. No al revés. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas, ni controlar cada resultado, ni demostrar que teníamos razón todo el tiempo. La lepra de Naamán era visible, la podían ver todos. Pero nuestra lepra espiritual, ese orgullo que corroe por dentro, muchas veces nadie la nota, ni siquiera nosotros mismos, hasta que empieza a destruir lo que más amamos. Conozco historias de personas que pasaron años enteros sin hablarle a un hermano, a un padre, a un hijo, por una ofensa que con el tiempo ni siquiera podían explicar bien. Lo que empezó como una herida real terminó convirtiéndose en una posición, en una identidad, en un lugar cómodo desde donde sentirse la víctima sin tener que asumir ninguna responsabilidad. Y así como Naamán necesitó que alguien más humilde que él, sus propios sirvientes, le mostraran el camino, muchas veces Dios usa a las personas más sencillas de nuestra vida para hablarnos verdades que necesitamos escuchar. Un comentario de un hijo, una pregunta inocente de un nieto, una frase que escuchamos sin buscarla y que de pronto nos golpea directo al corazón. Es curioso cómo funciona el orgullo. Nos convence de que ceder es sinónimo de perder, cuando en realidad muchas veces ceder es la única forma de ganar lo que verdaderamente importa. Naamán no perdió nada al sumergirse en el Jordán. Al contrario, recuperó su piel, su salud y probablemente algo aún más valioso: la capacidad de reconocer que no todo en la vida depende de su rango ni de su reputación. Piensa también en el rey Nabucodonosor, aquel gobernante que se paseaba por los balcones de Babilonia admirando su propio imperio, hasta que Dios permitió que perdiera la razón por un tiempo, viviendo como una bestia del campo, comiendo hierba, hasta que levantó los ojos al cielo y reconoció que había un poder más grande que el suyo. La Escritura registra que, después de aquella humillación, su reino le fue restaurado con mayor gloria que antes. El quebranto no fue el final de su historia, fue el inicio de su verdadera restauración. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. No busca dejarte en el suelo, busca levantarte, pero desde un lugar diferente, desde una postura de corazón distinta a la que tenías antes de doblar la rodilla. Tal vez hoy tu propio balcón sea una cuenta bancaria, un título profesional, una reputación construida durante años, o simplemente la certeza de que tú siempre haces las cosas bien y los demás son quienes fallan. Ninguna de esas cosas es mala en sí misma. El problema aparece cuando se convierten en el lugar desde donde miras a los demás por encima del hombro, olvidando que todo lo que tienes viene de una mano que no es la tuya. La pregunta que queda flotando después de esta historia es simple pero incómoda. ¿Qué río estás evitando cruzar porque te parece demasiado sencillo, demasiado humillante, demasiado por debajo de lo que crees merecer? Tal vez no es un río literal, tal vez es una llamada telefónica, tal vez es una carta que nunca escribiste,
Tal vez es simplemente decir en voz alta, me equivoqué y quiero arreglarlo. Dios no está interesado en que sigas cargando esa enfermedad del alma solo porque el remedio te parece demasiado modesto para tu dignidad. Él ya preparó el río. Ya preparó las 7 inmersiones. Lo único que falta es que bajes del carro y camines hacia el agua, dispuesto a dejar tu orgullo enterrado en la orilla, tal como quedó enterrada la lepra de aquel general que un día aprendió, de la forma más difícil, que la verdadera fortaleza no está en la posición que ocupamos, sino en la disposición de nuestro corazón para inclinarse ante Dios. Jesús mismo contó una historia que retrata este mismo conflicto del corazón humano, pero llevado al terreno de la religión, que suele ser el escondite favorito del orgullo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, respetado, cumplidor de la ley hasta el detalle más pequeño. El otro era un cobrador de impuestos, despreciado por su propio pueblo, consciente de cada una de sus fallas. El fariseo se puso de pie y oró así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Repasó su lista de méritos como quien presenta un currículum ante Dios, comparándose con los demás para sentirse superior. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús cerró la historia con una frase que todavía hoy incomoda a muchos corazones religiosos. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. No fue el que cumplía más reglas quien salió en paz con Dios, fue el que reconoció su necesidad sin disfrazarla. Esto nos confronta directamente, porque muchos hemos aprendido a orar como el fariseo sin darnos cuenta. Agradecemos en voz alta por no ser como aquel familiar que se alejó de la fe, por no tener los problemas de aquel vecino, por llevar una vida más ordenada que la de ciertas personas que conocemos. Y mientras comparamos, se nos olvida que la gracia de Dios nunca dependió de ser mejores que alguien más, sino de reconocer cuánto necesitamos de Él. El orgullo religioso es quizás el más peligroso de todos, porque se disfraza de virtud. Puede sonar a devoción, a disciplina espiritual, a celo por la verdad, cuando en realidad esconde un corazón que se siente superior a quienes considera menos comprometidos, menos fieles, menos correctos. Y ese tipo de orgullo es especialmente difícil de detectar en uno mismo, porque siempre parece tener una justificación bíblica a la mano. Piensa en las conversaciones familiares donde alguien corrige a otro no por amor, sino por necesidad de tener razón. Piensa en esos momentos donde discutimos un pasaje de la Biblia no para entender mejor a Dios, sino para demostrar que sabemos más que la otra persona. El conocimiento, cuando se separa de la humildad, se convierte exactamente en lo que Pablo advirtió a los corintios. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. Envanece, infla, hincha el ego hasta que ya no cabe la corrección ni la duda, ni la posibilidad de estar equivocados, y así terminamos defendiendo posturas, opiniones y hasta interpretaciones bíblicas con la misma terquedad con la que defenderíamos nuestra propia vida, olvidando que la meta nunca fue tener la razón, sino conocer a Dios y amar a las personas que Él puso a nuestro lado. Hay una diferencia enorme entre tener convicciones firmes y tener un corazón cerrado. Puedes sostener lo que crees con firmeza y al mismo tiempo escuchar al otro con humildad, reconociendo que tú también tienes puntos ciegos, que tú también has malinterpretado cosas en el pasado, que tú también necesitas la corrección de otros tanto como ellos necesitan la tuya. Recuerda a aquel publicano golpeándose el pecho, incapaz de levantar la mirada. No tenía ningún argumento preparado, ninguna lista de logros que presentar. Solo tenía una verdad desnuda. Soy pecador y necesito misericordia. Y esa honestidad brutal, sin adornos, fue precisamente lo que abrió la puerta que el orgullo del fariseo mantuvo cerrada.
a pesar de todas sus oraciones correctas y su vida aparentemente intachable. Piensa en cuántos hogares hoy están sostenidos por una fachada de perfección que nadie se atreve a romper. Padres que fingen tener todas las respuestas frente a sus hijos, aunque por dentro estén llenos de preguntas sin resolver, de noches donde también dudan, también temen, también se sienten insuficientes. Esposos que prefieren el silencio antes que admitir un error, porque disculparse se siente como perder terreno en una batalla que ni siquiera debería existir. Hijos que se alejan de sus padres no porque dejaron de amarlos, sino porque ninguno de los dos supo cómo dar el primer paso hacia el perdón. Esa fachada tiene un costo altísimo, aunque casi nunca lo veamos de inmediato. Se paga con distancia, con conversaciones superficiales que evitan lo verdaderamente importante, con abrazos que se sienten cada vez más lejanos, aunque las personas sigan viviendo bajo el mismo techo. El orgullo no grita cuando destruye una familia. Actúa en silencio, día tras día, hasta que un día nos damos cuenta de que ya no reconocemos a las personas que más amamos. Y sin embargo, la misma escritura que expone esta enfermedad también nos muestra el camino de regreso. Santiago lo escribe de una forma casi médica. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Confesión antes de sanidad, vulnerabilidad antes de restauración. No hay atajo que evite ese paso incómodo de reconocer en voz alta, delante de alguien más, que nos equivocamos. Tal vez hoy no estés luchando con una lepra visible como la de Naamán, pero sí estés cargando una versión más sutil de la misma enfermedad. La necesidad constante de parecer que tienes todo bajo control, que tu fe nunca tambalea, que tus dudas no existen, que tu familia funciona perfectamente delante de los demás, aunque por dentro se esté cayendo a pedazos. Dios no busca actuaciones perfectas, busca corazones sinceros. Prefiere 1000 veces la honestidad quebrantada del publicano que la perfección aparente del fariseo, porque solo ante un corazón sincero puede él hacer su obra de restauración. No puedes ser sanado de aquello que no admites que existe. Así que la pregunta que queda resonando después de esta historia es directa. ¿Estás orando como el fariseo, comparándote y justificándote, o estás dispuesto a orar como el publicano, con las manos vacías y el corazón abierto? Esa decisión, tan pequeña en apariencia, es exactamente la que determina si sales de tu tiempo con Dios cargado de las mismas cadenas o liberado de ellas. Quizás hoy nadie te está pidiendo que resuelvas todos los conflictos de tu vida de una sola vez. Tal vez solo se trate de un mensaje de texto que puedes enviar esta noche, una llamada que puedes hacer mañana, una oración honesta que puedes susurrar ahora mismo sin necesidad de sonar espiritual ni elocuente. Dios no está midiendo la elegancia de tus palabras, está mirando la sinceridad de tu corazón dispuesto a doblegarse. Hay otra historia que ilustra este mismo principio, pero desde un ángulo distinto. No el orgullo de quien ofende, sino el orgullo de quien fue ofendido y se aferra a su derecho a no perdonar. Se trata de José, aquel joven vendido por sus propios hermanos, arrastrado a Egipto como esclavo, encerrado injustamente en una prisión, y que años después terminó gobernando ese mismo imperio que una vez lo recibió encadenado. Cuando la hambruna azotó la tierra, sus hermanos llegaron a Egipto buscando alimento, sin saber que el hombre poderoso frente a ellos era el mismo niño al que habían arrojado a un pozo. José tenía en sus manos todo el poder para vengarse. Nadie lo habría cuestionado. Después de todo el sufrimiento, después de todos los años perdidos, tenía cada razón humana para dejarlos morir de hambre o encerrarlos como ellos lo habían encerrado a él. Pero José hizo algo que solo puede explicarse cuando el orgullo ha sido enterrado por completo. Lloró, se dio a conocer y les dijo una de las frases más profundas de toda la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. No minimizó el dolor que le causaron, no fingió que nunca había dolido. Simplemente eligió ver la mano de Dios trabajando incluso en medio de la traición. Esto no significa que perdonar sea fácil,
ni que debamos fingir que las heridas no existieron. José pasó años procesando ese dolor, probablemente noches enteras luchando entre el rencor y la fe. Pero llegó un punto en que decidió que no iba a permitir que el orgullo de sentirse con derecho a la venganza controlara el resto de su historia. ¿Cuántas familias hoy siguen atrapadas en su propio pozo? No porque alguien las mantenga encerradas, sino porque ellas mismas se niegan a salir mientras no reciban la disculpa que sienten que merecen. Esperamos que el otro dé el primer paso, que reconozca su culpa exactamente como nosotros la imaginamos, que sufra lo suficiente antes de ganarse nuestro perdón. Y mientras tanto, seguimos encerrados en el mismo pozo emocional durante años, a veces durante décadas enteras. El apóstol Pablo lo resume con una claridad que no deja espacio para excusas. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El estándar no es perdonar cuando el otro lo merezca. El estándar es perdonar como fuimos perdonados, sin merecerlo, sin haberlo ganado, por pura gracia. Esto nos lleva de regreso al corazón de todo lo que hemos venido hablando. El orgullo siempre exige condiciones antes de soltar. Exige que el otro reconozca su error con las palabras exactas que esperamos escuchar. Exige que el dolor sea validado públicamente. Exige un desagravio a la altura de la ofensa recibida. Pero la gracia no exige nada de eso. La gracia suelta primero y confía en que Dios se encargará de la justicia que nosotros no podemos administrar con manos limpias. Hay algo liberador en entender que perdonar no significa decir que lo que pasó estuvo bien. José nunca dijo que la traición de sus hermanos fue algo bueno. Dijo que Dios tomó algo malo y lo transformó en un propósito mayor. Esa es la diferencia entre negar el dolor y trascenderlo. No fingimos que la herida no existió. Reconocemos que Dios puede escribir un final distinto al que el dolor quería escribir. Piensa en la carga física que representa guardar rencor. No es una metáfora vacía. El cuerpo entero siente el peso de un corazón que no suelta. El sueño se altera, la ansiedad aumenta, hasta las relaciones que no tienen nada que ver con la ofensa original empiezan a contaminarse con esa amargura acumulada. El orgullo que se niega a perdonar no solo lastima al ofensor, te lastima primero y más profundamente a ti. Muchas veces confundimos el perdón con la reconciliación, como si fueran exactamente lo mismo. No lo son. Puedes perdonar a alguien delante de Dios sin que eso signifique volver a confiarle lo mismo que antes, sin que signifique restaurar una relación que quizás no es sana mantener cerca. El perdón libera tu corazón. La reconciliación depende de dos personas dispuestas a caminar juntas de nuevo, y eso no siempre sucede, ni siempre es sabio que suceda. Los hermanos de José, cuando finalmente comprendieron que habían sido perdonados, no podían creerlo. Temían que después de la muerte de su padre, José finalmente se vengara. Y su respuesta sigue resonando. ¿Estoy yo en lugar de Dios? No se colocó en el trono del juicio que solo le pertenece a Dios. Reconoció sus propios límites, y eso, precisamente eso, fue lo que le permitió vivir en paz durante el resto de sus días. Tal vez hoy tú también estés cargando una versión de ese pozo. Una persona que te hirió y que nunca te pidió perdón. Una situación que te robó años de tranquilidad. Un rostro que evitas en las reuniones familiares porque el simple hecho de verlo reabre la herida. Dios no te está pidiendo que finjas que no dolió. Te está pidiendo que sueltes el derecho a seguir cobrando esa deuda, confiando en que Él, como hizo con José, puede convertir incluso lo que otros hicieron para hacerte daño en algo que termine bendiciéndote. Piensa en cuánto tiempo llevas revisando la misma herida, dándole vueltas como quien toca una llaga para comprobar si todavía duele. Cada vez que la revisitas sin soltarla, le das permiso de seguir gobernando tus emociones, tus decisiones, incluso la forma en que tratas a las personas nuevas que llegan a tu vida sin ninguna culpa en lo que te pasó antes. La paz que José encontró no llegó porque sus hermanos merecieran el perdón. Llegó porque él decidió dejar de ser el guardián de una cuenta que en realidad nunca le correspondía cobrar.
Esa misma decisión está disponible para ti hoy, no como un sentimiento que debas fingir, sino como una elección consciente que puedes hacer delante de Dios, aunque el dolor todavía tarde un tiempo en sanar por completo. No se trata de un proceso instantáneo, ni de una fórmula mágica que borre años de dolor en un instante. Se trata de un primer paso, una decisión que renuevas cada vez que el recuerdo regresa, cada vez que la tentación de revivir la ofensa aparece de nuevo. Con el tiempo ese paso repetido va construyendo un camino distinto, uno que ya no te mantiene atado al pozo, sino que te acerca cada vez más a la libertad que Dios siempre quiso para ti. Hay un contraste en la Escritura que resume, quizás mejor que cualquier otro, todo lo que hemos venido conversando. La historia de dos reyes, Saúl y David, ambos elegidos por Dios, ambos ungidos para gobernar, pero cuyos finales fueron completamente distintos por una sola razón: la forma en que cada uno respondió cuando fue confrontado con su propio pecado. Saúl desobedeció una instrucción clara de Dios respecto a una batalla, y cuando el profeta Samuel lo confrontó, su primera reacción fue justificarse. «Yo he obedecido la voz de Jehová», dijo, aún estando rodeado de la evidencia de su desobediencia. Cuando finalmente admitió su error, lo hizo pidiendo que Samuel lo honrara delante del pueblo, más preocupado por su imagen que por su relación con Dios. Esa preocupación por quedar bien, incluso en medio del arrepentimiento, terminó costándole el reino. David, en cambio, cometió un pecado mucho más grave: adulterio, y para encubrirlo planificó la muerte de un hombre inocente. Cuando el profeta Natán lo confrontó con una parábola que exponía su culpa, David no buscó excusas, no comparó su pecado con el de otros, no intentó salvar su imagen, simplemente dijo: «Pequé contra Jehová». 4 palabras, sin adornos, sin justificaciones. Esa diferencia, tan pequeña en apariencia, marcó el destino de ambos hombres. Saúl perdió el reino no solo por su pecado inicial, sino por la incapacidad de admitirlo sin condiciones. David conservó el favor de Dios a pesar de un pecado objetivamente más grave, porque su corazón permaneció blando ante la corrección, dispuesto a quebrantarse sin negociar su orgullo. El Salmo 51, escrito por David después de aquella confrontación, es quizás una de las oraciones más honestas jamás registradas. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No hay ahí ni una sola línea de autodefensa, solo un hombre reconociendo sin filtros la profundidad de su necesidad de Dios. Esto nos enseña algo profundamente liberador. Dios no mide primero el tamaño de nuestro pecado, sino la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Muchos de nosotros vivimos comparando nuestras fallas con las de otros, pensando que si no hemos hecho algo tan grave como lo que hizo tal persona, entonces nuestro orgullo es aceptable, nuestra terquedad es menor, nuestra falta de humildad es tolerable. Pero la historia de estos dos reyes nos muestra que lo que determina la restauración no es la magnitud del error, sino la disposición del corazón para reconocerlo sin condiciones. Piensa en cuántas veces, al ser confrontado por alguien que amas, tu primera reacción fue explicar el contexto, mencionar lo que la otra persona hizo primero, o encontrar alguna manera de repartir la culpa antes de simplemente decir: «Tienes razón, me equivoqué». Esa reacción tan común, tan humana, es exactamente el mismo instinto que llevó a Saúl a perder lo que David, con un pecado mayor, logró conservar. La humildad genuina no busca minimizar el error, ni maximizar las circunstancias atenuantes. Simplemente lo nombra, lo entrega, y pide la ayuda de Dios para no repetirlo. Y lo curioso es que ese tipo de honestidad, lejos de destruirnos delante de los demás, es lo que realmente construye confianza, tanto con Dios como con las personas que amamos. Piensa en un padre que reconoce delante de sus hijos que perdió la paciencia sin razón suficiente. En lugar de justificar el enojo culpando del cansancio del trabajo o del comportamiento de ellos, ese simple acto de humildad enseña más sobre el carácter de Dios que 1000 sermones perfectamente estructurados.
Los hijos no necesitan padres que nunca se equivocan, necesitan padres que saben pedir perdón cuando fallan. Lo mismo ocurre en el matrimonio, donde tantas veces dos personas que se aman terminan levantando muros invisibles simplemente porque ninguna quiere ser la primera en decir, tengo parte de responsabilidad en esto. La cercanía que ambos anhelan casi siempre está a un paso de distancia, esperando únicamente que alguno de los dos suelte la necesidad de tener la última palabra. En el trabajo sucede algo parecido, cuando un compañero señala un error que cometimos y nuestra primera reacción es explicar por qué no fue del todo nuestra culpa, en lugar de simplemente agradecer la observación y corregir el rumbo. Cada una de estas pequeñas decisiones diarias, aparentemente insignificantes, va formando el tipo de corazón que Dios puede usar, o el tipo de corazón que se resiste a ser moldeado. La vida de David después de este episodio no estuvo libre de consecuencias dolorosas. La Escritura es honesta al respecto, y él mismo cargó el peso de las decisiones que tomó. Pero su relación con Dios permaneció intacta, y siglos después, la Escritura sigue llamándolo un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque supo quebrantarse cada vez que lo necesitó. Esa es la invitación que se repite a lo largo de toda esta reflexión. No se trata de nunca fallar, de nunca ofender, de nunca necesitar corrección. Se trata de qué haces cuando la corrección llega. Si te defiendes, si comparas, si buscas quedar bien a toda costa, el orgullo seguirá gobernando tu vida silenciosamente. Pero sí, como David, eres capaz de decir sin rodeos, me equivoqué, necesito a Dios. Entonces, ese mismo quebrantamiento se convierte en la puerta hacia la restauración que tanto anhelas. Piensa en la próxima vez que alguien cercano te señale un error. En lugar de preparar tu defensa, mientras todavía está hablando, intenta simplemente escuchar hasta el final, sin interrumpir, sin justificar, sin comparar tu falta con la de nadie más. Ese pequeño cambio de actitud, repetido con constancia, puede transformar por completo la manera en que Dios trabaja en tu carácter con el paso del tiempo. Ninguno de nosotros llega a la madurez espiritual evitando la corrección. Llegamos aprendiendo a recibirla sin que nuestro orgullo levante inmediatamente sus defensas. David no fue un hombre sin pecado, fue un hombre sin excusas, y esa diferencia, pequeña en apariencia, fue precisamente la que Dios honró a lo largo de toda su vida. Quizás la próxima vez que tu cónyuge, tu hijo o tu hermano se atrevan a decirte algo incómodo sobre tu forma de actuar, puedas recordar este contraste entre dos reyes. Uno defendió su trono hasta perderlo, aferrado a una imagen que ya no podía sostener. El otro soltó su orgullo y conservó algo mucho más valioso que cualquier corona: la cercanía con el corazón de Dios, que ninguna caída, por profunda que sea, puede arrebatarle a quien decide humillarse de verdad. Gracias por acompañar esta reflexión hasta el final. Si tu corazón fue tocado hoy, suscríbete a este canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué área de tu vida sientes que Dios te está pidiendo entregar. Y si sientes que tu tiempo con Dios se ha vuelto distante, que orar se siente vacío, recuerda que preparamos la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Adquiérela hoy en el enlace del primer comentario fijado y comienza a recuperar esa cercanía que tu alma tanto necesita. No te vayas todavía. En la pantalla tienes el próximo video esperándote, con más enseñanzas para caminar en fe y sabiduría. Nos vemos ahí